Muy Hola, buenas. buenas. Muy buenas tardes, días, noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal están? Primero de todo, ¿qué tal están ustedes? Así vamos poco a poco entrando otra vez en contacto, que ya saben que venimos ahí de un break de 2 directos sin conectar, que ya rompimos la semana pasada, pero bueno, para ir conectando, que antes estábamos siempre hablando todos los fines de semana. Sí. Así que, ¿qué tal están ustedes? Vayan diciéndolos en el chat. Ya tenemos unos mensajitos acá. Podemos ir leyéndolos hasta que se conecte el resto de la gente. Y bueno, nosotros estamos muy bien. Así que, como ya saben, estamos, no voy a nombrar muchas cosas porque así se conecta un poco la gente mientras, pero básicamente estamos retomando la rutina, volviendo un poco a la calma, aunque todavía estamos un poquito estresados. Un poquito estresados ahí. Todavía seguimos, no es que pasó Seguimos la tormenta. estresados, pero ya vamos bajando un par de marchas. Es por eso que hemos vuelto a los directos y a los vídeos de los miércoles, que la semana pasada, o sea, esta semana en realidad, Esta fue la vuelta de los vídeos de los miércoles y aparte con un vídeo sobre la chapada diamantina, que no es cualquier cosa. La verdad es que estamos encantadísimos con la chapada diamantina. Hoy el vídeo también es de la chapada diamantina, ahora hablaremos de eso, pero lo que queríamos comentar es que es un lugar inmenso, en realidad, que hay un montón de actividades para hacer de todo tipo. Eso es lo que más nos sorprende, ¿no? Como que Claro, te puedes tirar allí, no sé, igual 15 días sí. y siempre vas a hacer algo distinto, ¿no? Sí, es, como saben, nuestros queridos lenzois marañenses, por ejemplo, si se habla de ello, son unos días que se puede hacer cosas distintas, pero si tenés la imagen del vídeo nuestro, por ejemplo, de los lenzois marañenses, ya sabes más o menos por dónde van los tiros, Sí. qué son los lenzois. Pero aquí en la Chapada Diamantina, que yo no reviso tanto antes de visitar, y llegué y era gigantesco, había de todo. No se puede decir que no se puede decir que la Chapada Diamantina son las piscinas naturales del vídeo anterior, porque hay mucho más. Claro. No son solo cachoeiras, cascadas, Hay mucho más que solo cachoeiras, hay mucho más que solo piscinas naturales, trillas, hay más cosas que hacer trekking, de todo. hay actividades para todo tipo de gustos, de edades, entonces eso quizás es lo que más nos llamó la atención, que creemos que fueron cosas muy distintas, Sí. lo cual también está bien porque tenemos un par de vídeos más sobre la chapada que no se va a hacer tan monótono, claro, digamos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el vídeo de hoy con el que Anterior. ya han visto el pasado miércoles. Claro, es decir, todo se mueve en unas cadenas montañosas de la zona, pero hay cachoeiras, piscinas naturales, trillas, miradores en lo alto, morros alrededor de las carreteras que vamos recorriendo, un espectáculo. Y es muy lindo porque era la novedad que salíamos del litoral y teníamos muchas ganas de perdernos en este verde como la bandera de Brasil. Eso es, conocer esta otra cara de Brasil, ¿no? Que la menos conocida, diría yo. Sí, sin Supongo duda. que para los países más cercanos conocerán más de lo que es el interior de Brasil, pero yo creo, voy aquí a lanzarme, a nivel así más desde Europa, lo que más se conoce de Brasil o lo que más te viene, aparte de Río de Janeiro, son las playas de Brasil, ¿no? No te viene tanto esa imagen de las sierras y, bueno, este tipo de lugares en los que hemos estado. Claro, probablemente los uruguayos o argentinos conozcan más. Pero nosotros desde fuera, Brasil, playa. Sí. Y es lo que queremos romper un poquito. Eso es. En esta serie de un par de vídeos que tenemos. Vamos a leer un poquito, aquí que hay gente ya. Un poquito del chat. Hola, Sí, Susana. Sí. Hola, esperando nuestra Susana. Desde Montevideo, Uruguay, como siempre, Susana. Fiel. Un abrazo para vos y tu marido. Mariela también está por aquí. Mariela. Hola, Ulises. Acá estamos esperando la notificación del vivo. ¿Cómo están? ¿Por dónde andan? Qué Nos bueno. hablamos. Hola, Mariela, también otra fija del chat, de los vivos, de todo. Y otra fija más, María Teresa Medina, por supuesto. Mi mamá. Qué alegría tenerlos nuevamente. Un abrazo, bueno. Teresa. Un abrazo. Y también tenemos a Belén Soya esperando desde Estocolmo, casa. Desde Estocolmo. Claro, será. El bar. Claro, es que en el pueblo hay un bar. En nuestro pueblo hay un bar que se llama Estocolmo. Sí, espero que no lo tengan altavoz porque nos va. Ahí está otro fijo. Rubén Siñerit. Hola, Tocayo y Anche, ¿cómo están? Espero que bien, todo bien, ya nos puedes ver por aquí. Todo bien, seguimos, la verdad, muy contentos con Brasil.
Y esperamos que en Junín también, Junín donde se va a lanzar aquel asado que en el futuro en unos cuantos meses tendremos. Miguel Ferrer, buenas familias, también. Ay, Miguel, ¿qué tal? Silvia Miguel, un Mota abrazo. Sosa, hola, hola, qué lindo verlos. Muy buena, Silvia. Susana nos cuenta, ayer fuimos a un encuentro con varios viajeros de distintos países en Punta del Este. Ah, Qué mira qué bueno, lindo. hablamos de ustedes. Ah, Bien, por qué supuesto, lindo. en Punta del Este estarán de Coffee Van Trip, nuestros amigos. Creo que Sí, yo vi estaban que... allí hoy. ¿Sí? Ah, yo no vi, pero sí que sé que unos cuantos viajeros hicieron un encuentro ahí. Sí. Y está lindo, además Uruguay. Creo que era como una feria o algo así. Algo organizado, ¿no? Sí, sí. Sí, nada, no improvisado. Sí. Te guardamos lindos recuerdos de Uruguay en ese aspecto porque es como que todo el mundo iba o en la costa este. Para allá o Sí. para allá, pero todo el mundo pasaba por los mismos puntos. Y ¿no? te encontrabas con muchos viajeros. Muchísimos. Sí, sí. El vídeo anterior, hermoso lugar, gran vídeo. Ah, nos alegra que les haya gustado. Es distinto, era algo distinto en el canal, más verde, no tanta playa, pero nos gustó un montón. A nosotros nos gusta, aunque no tenemos forma física, ya lo saben, todavía. Nos gusta perdernos en el verde, respirar esa naturaleza que completamente pura, nada de coches y está bueno, ¿eh? Y muy contentos con la chapada. Héctor, hola, muy buenas. Hola, Héctor. Muy buenas, ¿qué Héctor. tal? Como siempre, acá andamos. Silvia nos dice que lo tengo pendiente al vídeo del miércoles, no he podido ver nada, muy atareada esta semana. Bueno, sí. Ahora puedes hacer un maratón de chapada diamantina. Sí, lo sabemos. El vídeo del miércoles y el de este domingo, que la verdad, como son vídeos del mismo lugar, los puedes ver en orden alterado, que no... Y justamente ahora volvimos a los miércoles, pero siempre supimos que los miércoles hay gente que trabaja. Claro, y más complicado. Más complicado. Y es por eso que los miércoles no hacemos este estreno ni este vivo. No. Es solo vídeo programado, que salte a las 4 de la tarde. 4 de la tarde para Sudamérica, mayor parte de Sudamérica, sí. No toda. 8 de la tarde para España. Eso. Pero quedan ahí, lo ves cuando quieras. Oski también está por aquí. Hola, chicos, Oscar. ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Nosotros muy bien, disfrutando de los últimos coletazos de Brasil y compartiéndolo con ustedes. Aldoriño 45, hola. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Rubén Señoriz, qué memorias, por Dios, un digno Rubén y con acento como yo. Ah, ¿viste? Bueno, el acento es una mezcla, depende cómo me dé el día. Sí. Algunos me dicen que hablo solo gallego, algunos me dicen que hablo solo argentino, ¿cómo no se me fue en 20 años? Al final, cada uno, no sé, depende del día. Wellington dice, hola, ¿qué tal, chavales? ¿Sabéis que el guitarrista del LED ya vivió ahí en Lensois? Viquiños desde Vigo, del Led Zeppelin. ¿De Led Zeppelin? ¿Estás hablando, Wellington? Es LED. Sí, tiene que ser, tiene que ser. Qué bueno, ¿no? Pues no teníamos ni idea, la verdad. No sabíamos, mira. Y en desde Lensois, Vigo. En Lensois de Chapada Diamantina, ¿te refieres? ¿O en Lensois marañenses? No, de Lensois. Debe ser Lensois lugar de Chapada, ¿no? Y sí, porque estamos en el contexto de Chapada. Pero mira, desde Vigo, un abrazo hasta Vigo. Ay. Yo estudié la carrera allá de ingeniería, la estudié en Vigo, viví unos cuantos años ahí. Está cerquita de nuestro pueblo. 45, bueno, él ya lo sabe. Sí. Si es de Vigo. Ajá. Bea, mira, Bea. Mira, Bea. Hola, guapos, hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo andás? Susana dice, sí, estaban de Coffee Van Trip, claro. Ah, mira, los amigos. Ay, sí. Qué lindo. Ojalá algún día encontrarnos. Y volver a entrar a Uruguay. A hacer un encuentro. Sí, esos encuentros queremos nosotros Eso también. Está pendiente y lo tenemos anotadísimo. Sí, ya lo saben. Ivo, vocês me fizeram gostar de vocês. Ah, que lindo. Muito obrigado, Muito Ivo. obrigado. Ah, eu me lembro da sua foto do perfil. Eu me lembro dos seus comentários. Un abrazo. Muito obrigado pelo seu apoio. Tomamos un rico café. Aprovecha, Susana, aprovecha a pedirles café. Lucas Soya, hola un día más. Acá otro fijo, Lucas. Patrick Siqueira. Hola de aquí de Curitiba. Ah, linda ciudad de Curitiba. Muy grande a ciudad de Curitiba. Adoramos, adoramos. Henry Ribeiro, gostaron dos Lençóis maranhenses? Sí. Un dos nosos... no top. Sí. Para nós, no top de Brasil. Sí, un dos nuestros lugares favoritos do Brasil. A pesar de que non fomos na mellor época. E sabíamos. Ainda a pesar disso, gostamos moito. Sí. É incrível. É único no mundo, eu acho, porque ten de tudo no mundo, mas esa combinación é extraña. É extraña non no mau sentido. É especial e adoramos, é incrível. Tenemos pensado también
aprovechar ahora que estamos ya cerquita de salir de Brasil, aprovechar un video quizá comentando nuestros lugares favoritos, Sí. que creemos que va a ser un poco polémico, por supuesto, porque estas cosas siempre traen discusiones, ¿no? Pero Digamos. estaría bueno. Pero bueno, nos apetece un poco, ¿no? Sí, recapitular todos los lugares de Brasil Sí. y desde nuestra experiencia, que no es igual a la del resto, Obviamente. poner cómo fue, digamos, la experiencia de cada Para uno. nosotros, sí. Y un ranking. Y hacer nuestro ranking. No sé qué os parece la idea. A lo mejor lo hacemos, ¿eh? Iago Costa, hola, ¿qué tal? Hola, Muy buenas, Iago. Boa tarde, Claudio Gómez. Boa tarde, Claudio. Susana, esa entrada a Uruguay, palabra de honor, volver, sí. También dice, muy lindo encuentro, compartiendo la alegría de los motorhome, gente de España, Uruguay, Argentina, Colombia, Wow. Costa Rica incluso. Bailes, ventas de sus trabajos, café, por supuesto. Ah, ves, Qué era un lindo. encuentro organizado. Sí, un encuentro organizado grande. Qué bueno. Qué lindo. Nos alegra que los hayan pasado bien. Así que para la próxima estamos ahí. Eso. Manuel Piñeirol, amigos, non se hará vocês visitaran as rexións serranas e o Sertao ou ficaran só no litoral? Abrazo direito de Fortaleza. No Ceará visitamos somente o litoral. Pasamos por Mossoró, Mossoró. mas foi só unha pernoita. Sí, coñecimos Mossoró, mas non gravamos, non filmamos un vídeo no Non Mossoró. estivemos en ningún outro lugar do interior. No, No Ceará. no Ceará que foi Fortaleza, foi Jericoacoara, Mossoró, Canoa Quebrada. Canoa Quebrada e alguma coisa máis. Alguma coisa máis no litoral, sí. Sí. Prainha, muito lindo também. Muito lindo o estado de Ceará. Marcelo Neves, hola, un abrazo de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Ai, sul de Minas Gerais, que lindo. A nosa última visita é Minas Gerais, mas vai ser muito rápido. Muito rápido. Sí, no sé si todo el mundo sabe, mas tenemos 6 meses. Disculpas para el resto que siempre está acá. Siempre contamos lo mismo en todos los directos. Sí, pero perdón. Bueno. Cortito. A gente só tem 6 meses para ficar no Brasil e estamos nas últimas semanas. Sí. É por isso que vamos mais rápido. Ya está. Por lei só podemos ficar no país como turistas 6 meses por ano. Sí. Entonces... Mi bus casa. Oh, hola chicos, los seguimos desde que salieron de España. Saludos desde Mallorca, España. Un uruguayo y una española. Oh, qué lindo. Qué linda combinación. Mezcla acá Mallorca, parecida. Uruguay, España. Qué lindo. Mallorca estuvimos a punto de visitar en la pandemia. Antes de la pandemia y no pudimos. No, fue durante la pandemia. Durante. Y sí, por eso no pudimos. Pero dicen que es re lindo Mallorca. Qué lindo. Y además se llaman Bus Casa. Eso tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Bus Casa. Seguro que no andan empujándose como nosotros. Seguro que hay más espacio. Sí. Wellington, soy baiano y ya fui algunas veces a Lençóis y conozco algo más de la Chapada. Qué lindo Bahía. Buah, qué lindo. Toda región de Bahía. No se estiveramos no litoral, como... Salvador da Bahía, sí. Valença. Mas agora que estamos percorrendo a Chapada Diamantina... Incrível. Non ten nada que envidiar na costa, eh? No. É muito completo Bahía, porque ten un litoral espectacular, ten sí. unha cidade antiga como é Salvador, sí. Culturalmente muito rica, e tamén ten verde. E outros lugares como que non pudemos ir, sí. como Morro de Sao Paulo. Ui, sí, tiñamos moita vontade de ir a Morro de Sao Paulo. Non conseguimos ir. Estivemos en Porto Seguro, en Trancoso. Muy lindo. Isso é muito grande Bahía tamén. Alicia, ay, mira qué tal. Alicia Vilapardo, hola. ¿Qué tal, cómo andas? Eduardo Machado, cuéntanos un poco de tu experiencia en Arraial do Cabo. ¡Guau! Pues uno de nuestros lugares favoritos también de Brasil. Sin duda. A pesar de la multitud, porque es un sitio muy visitado, pero aún así lo disfrutamos mucho. Yo creo que íbamos ya con la idea de que iba a ser demasiada gente y demasiado turístico y no nos suelen gustar ese tipo de sitios, pero como nos encontramos tan bien en el lugar, ya como que le dio, ¿no? Sí, nosotros preparados mentalmente sabíamos que sí. Era un lugar naturalmente increíble y que hay que aceptar que visitar los lugares con mucha gente no tiene que ser un estorbo porque nosotros mismos sumábamos un número más. Obvio. Así que hay que estar más tranquilo, ¿no? Y es la mentalidad que llevamos ese día. Y a lo mejor ayudó, porque íbamos esperando un montón de gente y bueno, ni tan mal. Estuvo bien. Estuvimos 2-3 horas que había poca gente. Y después llegaron barcos, más, sí. Llegaron barcos y se llenó más. Pero igualmente nos gustó tanto las aguas turquesas
y las vistas de ese agua, cuando íbamos por la trilla No hacia la cruzamos. playa de Forte, ¿no? ¿Cómo era? No sé qué do Pontal. Praia do Pontal. Pontal do Atalaya. Esa. Íbamos en una trilla hacia ahí, las vistas, un espectáculo. Y Praia Sí. Grande, nos enamoró Praia Grande, hay espacio para todo el mundo, nos encantó. Ay, sí, Arraial do Praia Grande. Cabo, de Me verdad es gustó que mucho. está en nuestro top 10 sin duda. Sí. Habría que ver en dónde Y exactamente. aparte lo recomendamos porque, a ver, normalmente la gente que viaja de fuera de, voy a decir, de fuera de Sudamérica a Brasil, todo el mundo va a Río, ¿no? Es como lo típico, ir a Río de Janeiro. Y Arraial do Cabo en realidad está a 3 horitas de Río, o sea, es o menos incluso. Así que sería o sea, bueno... es una buena combinación, ¿no? Para la gente que vaya a Río de Janeiro. Sí, 15 días o así, que se haga Río más Arraial. Yo lo recomendaría. Sí, nos gustó mucho. Ah, Mossoró en o Río Grande do Norte. Ah, vale. Ah, no está... Ah, Sí. ok. Cando voltaren a Brasil precisan coñecer o norte da rexión amazónica. Oh, sí. Gostaríamos moito, mas desta oportunidade non tiñamos tempo Imposible. e precisa de moita organización, porque non pode levar Os o navíos. motorhome. Sí, mas eu acho que hai que ir lá e preguntar. Non podes organizar Non, previo. non, Mas mas leva días e días. temos moita vontade, Sí. mas non pode ser agora, porque senón cubriría moitas semanas. Planexan pasar na cidade de Sao Paulo? Non ficaremos lá, pasaremos de largo porque non temos tempo. Estivemos só no litoral desta vez. Se callar no futuro voltamos a Brasil e visitamos, mas desta vez foi só o litoral. São Sebastián, Ubatuba e tudo por aí. Silvia pregunta, ¿y para dónde van después de Brasil? Para Argentina. Argentina. Toca recorrer las provincias argentinas, queremos pasar por todas las provincias. Ahora sí llegó el momento, porque en realidad este plan empezó queriendo reconocer todas las provincias de Argentina. Sí, bien al detalle. Rubén hacía más de 20 años que no volvía a Argentina, pues queríamos conocer su país y su cultura, claro, y todos los rincones, ¿no? Ahí empezó el plan Pangea. Lo que pasa que después empezamos a ver los demás países y dijimos, ¡ay! ya que estamos aquí... Se hizo una bola de nieve y al final explotó y dijimos, va, fuera el trabajo, nos quedamos más tiempo en Irlanda trabajando que estábamos, ahorramos y nos venimos a todo. Pero principalmente teníamos mucha curiosidad de... Yo turísticamente no conocía nada. Había ido al obelisco y ya está. Claro. No me acuerdo más. Así que ahora vamos a Argentina. Ahora sí. Después de Uruguay no fuimos, perdón, después de Uruguay no fuimos porque Uruguay pensábamos que era un mes y nos llevó 3. Y ya se nos venía el frío para Argentina y no queríamos bajar al sur con el frío del invierno argentino. Ay, perdón, que estoy moviendo el ordenador. Entonces, por eso decidimos entrar en Brasil, ya hacer Brasil durante el invierno argentino, ¿no? Porque Brasil no tiene invierno, claro, confirmado. Al menos la mitad norte. No. A veces hay algunas zonas así con algo de lluvia, ¿no? Nos cuadró algo de lluvia, un par de semanas. Porto Galiñas o cuando pasamos por... Recife. No, Porto Galiñas, ¿y dónde no fuimos? Maragogi. Queríamos ir y nos llovió muchísimo y no pudimos. Ahí no llovió, pero era una lluvia calentita que te pega, te da risa. O sea, disfrutas mucho porque no es invierno, es calentito. El tema es que ahora que sí que ya volvemos a Argentina y vamos a recorrer Argentina con la calma, además. Sí, no hay visado ahí. O sea, el permiso que te dan es renovable. Una vez que puedes cruzar, yo qué sé, por ejemplo, estás en Posadas, cruzas a Encarnación en Paraguay, y cuando vuelves a entrar ya te renuevan otros 3 meses. No hay un límite por año como nos pasa en Brasil. En Brasil, máximo 6 meses, 3 más 3. Sí. Pero en el resto de países, creo que en todos los demás países de Sudamérica no tenemos esa limitación por año, ¿no? Sacás la patita y te renuevan. Eso es. Además, voy a intentar, estoy gestionando a ver si me renuevo el DNI argentino mío que está caducado. Sí, estaría bueno. A ver si lo renuevo porque soy argentino y voy a pagar, según me contaron, los parques naturales el doble, el triple, y no debería. Bueno, y por el visado también, ¿no? No vas a tener como problema. Argentino. Con el visado tampoco, no tendría que salir, así que va a ir con más calma. ¿No pudisteis conocer Río de Contas? Río de Contas. La verdad no lo sitúo
no sé en qué estado está. No. Río de Contas. O sea, seguro no lo conocimos, pero no lo ubicamos tampoco. Buenas tardes, dice Rafael González Buenas, Fernández. Rafa. Olvidaron de Sacuarema. Sí, pasamos de largo porque queríamos encontrarnos con nuestros amigos y fuimos muy rápido. Pero conocemos a otros chicos que sí que estuvieron, Sí, Belunautas. Hicieron un contenido muy chulo de Sacuarema y nos enseñaron. Y ellos nos recomendaron ir también, pero teníamos que ir para arriba. Son unos amigos que también están en Instagram, no tienen YouTube, y ellos recorrieron y está muy lindo. Pero tuvimos que hacer una lista con lo prioritario y... Son 6 meses al final y Brasil no da tiempo. es 2 veces Europa. Claro, ellos fueron a Sacuarema, pero no fueron a otros lugares que nosotros fuimos. Claro. Al final cada uno hace la combinación que puede. Si volvemos a entrar... A ver, hay muchos sitios otros sitios. Tampoco fuimos a Bonito, que nos ponen 20.000 veces si conocimos Bonito de Mato Grosso do Sul. Y no pudimos, pero iremos cuando volvamos, si Dios quiere. También ir a Salta, nos dice. Salta. Iremos, por supuesto. En Argentina, ¿no? Sí. ¿O me estoy equivocando? En Argentina. Supongo. Sí. No, en Argentina seguro, pero no sé si hay algo en Brasil. Eduardo Machado, non sei se xa estiven en lá, mas xuxir os lençóis maranhenses para a próxima oportunidade no noso país. Gostei moito de acompañalos. Saúde e paz para o casal. Moito obrigado. Eduardo, estivemos nos lençóis maranhenses. Sí. Temos un video no canal, se você quer vir, quer asistir. Sí, se quisiera asistir, no noso canal ten os lençóis maranhenses, así en grande. A nosa experiencia nos lençóis maranhenses. Sí, é muito lindo. Recomendamos ese vídeo. Se ten paciencia e gosta de ver esas coisas, é unha lembranza muito linda dese lugar para nós. Recomendamos o vídeo. Miguel Ferrer pregunta si iréis por zona de Bariloche, Córdoba, todo. Sí. En Córdoba tengo familia. En Río Cuarto, ¿no? Sí. Bueno, antes vivían en Córdoba, ahora Río Cuarto. Pero iremos a Córdoba también. Bariloche, sin duda. Tengo otro primo en Bariloche. No es que tenga muchísima familia, o sea, tengo, pero así por las provincias. Justamente en Córdoba. Justamente en esas dos. Sí, así que iremos. Susana dice, capaz nos vemos en Ushuaia, en enero nos vamos para ese bello lugar. ¡Ah, qué bueno! Pues igual sí, Susana? Qué lindo, estaría bueno. Un encuentro inesperado. Está bueno que vayan en esa época porque Ushuaia en enero es menos frío, según recomiendan. Dicen que es el mejor momento para ir es en verano. Sí. Al menos en nuestro caso que vamos conduciendo. A lo mejor si vas en avión no importa que haya un poquito de nieve, al contrario, incluso igual hasta le da el toque, ¿no? Pero para llegar conduciendo hasta allí, bueno... Intentaremos que no se nos haga muy tarde en el año porque se viene el frío y más que el frío y la nieve también nos hablan mucho de los vientos patagónicos, ¿no? Que te mueve toda la camioneta. Así que ahora vamos a estar nosotros pendientes del Instagram de Susana para que nos pase una fotito de Ushuaia. ¿Qué andas leyendo vos? A ver, Río de Contas está en la Chapada. Ah. ¿Dentro de la Chapada Diamantina? Sí, no fuimos. A ver, me acuerdo del pueblo de Mucuyé y todo lo que rodeaba. Mucuyé, Lençóis. Y había un tercero. Palmeiras estuvimos. Vale do Capao. Pero no conocimos. No. Es muy grande la Chapada también. Sí. Es que tengo ganas de conocer Salta, los colores de arenas. Ay, y buenos vinos. Uf, sí. El Malbec, ¿no? Bueno, de todo. Tiene que haber por ahí de todo. Nosotros también tenemos ganas de aprender de esos vinos de Sudamérica y de Argentina, de toda la zona. Así que, bueno, está buenísimo volver a conectar y más frecuente. Como ya dijimos, más tarde, con el 2024, tenemos nuevos proyectos, nuevas innovaciones en el canal. Sí. Queremos meter cada mes y poco un directo bien largo, un domingo, para hacer todas las preguntas que sean. Movernos del sofá, tenemos algunas ideas que no van a ser solo sentaditos, así que tienen que estar atentos que el 2024 se viene muy cargado, pero por lo pronto está bueno volver a conectar y responder algunas cositas, volver a chatear. Ahora... Faltan 5 minutos para el vídeo de hoy. Sí. Como ya dijimos, es otro vídeo de la Chapada, pero totalmente distinto al del miércoles pasado. Nada que ver. Nada que ver, yo creo. No. Y... Ya nos diréis en comentarios qué os parece, sí. si os ha parecido,
si os ha parecido al vídeo del miércoles pasado. Y nos queda aún otro vídeo más Uno en más. la Chapada Diamantina. Sí. Con otras cosas completamente distintas Sí, también. porque sí, es que No tiene nada que ver. al principio cuando estábamos pocos aquí en el directo, estábamos diciendo, la Chapada no es como los lençóis maranhenses que a lo mejor si ves el vídeo ya te quedas con la imagen de lo que es. Acá en la Chapada hay piscinas naturales, Hay de todo. unas trillas que tienen un aspecto que no tiene nada que ver a otras, miradores de arriba de los morros, cachoeiras, cascadas, o sea, es súper variado y está buenísimo pasar un tiempo en la Chapada. Así También que, comentábamos que nos apetecía un montón este tipo de actividades, digamos. Llevábamos muchos meses de playa, que nos encanta la playa y somos de costa, definitivamente. Sí. Pero es verdad que esto como que un cambio, ¿no? Algo distinto, hacer trillas, sí. Bueno, este tipo de cosas. Y el aire puro, es que no es broma, se aire puro. Se respira distinto que en la ciudad, no sé, ¿no? Sí. O el agua, re pesado. Yo cuando se me mete algo en la cabeza lo repito 20 veces y sos consciente de eso cuando haces un vídeo. Capaz que todo el mundo lo hace, pero yo lo veo en los videos. Y repetí varias veces que probar el agua dulce te impacta después de 5 meses en el litoral. Bañarse en agua dulce. Bañarse en agua dulce. Porque sí, llevamos 4 o 5 meses chupando agua salada del mar y te metes en unas cachoeiras, en unas piscinas. Y wow, es un contraste muy loco, ¿eh? Y seguramente nuestra furgo también agradece el cambio porque la salitre del mar... Pobrecita. Llevaba mucho tiempo chupando toda esa salitre, sí. Y la arena también. Sí. Ahora hay que prometerse... Ahora aquí hay, lo que le estamos haciendo ahora es que en las carreteras... Bueno, hay algunas carreteras en la Chapada que tienen tela, ¿no? Sí. Se van a ver, creo que hoy en el vídeo sale algún tramo. Y le bajamos... La intensidad. Sí, en algunos clips le bajamos un poco el sonido porque les pegamos una sacudida porque como siempre llegábamos tarde al atardecer. Siempre llegamos tarde al atardecer. Y volamos, que es lo contrario que con un motorhome tenés que hacer en ripio. Además, y con esto me callo porque faltan 3 minutos, hay ripio suavecito con piedrita, ¿no? O serruchito, que no sé cómo se llama el serruchito este que te hace temblar. Bueno, eso es paciencia. Pero hay algunos tipos de ripio que son como grandes ondulaciones. Sí, es como que está deformado. Muy firme, deformado, ¿no? Sí. Entonces eso se complica mucho, la verdad, y hay que ir muy despacio y a veces no quieres ir tan despacio, pero tiembla toda la casa. Sí. No es lo mismo ir en un vehículo pequeño que en una furgo. Y eso que nuestra furgo tampoco es que sea muy grande. De hecho, siempre es la más pequeña de las que encontramos. Siempre, no es una combi, pero después de las combis está la nuestra. Pero aparcamos más que nadie en batería. Sí, lo metimos en unos lugares. En el vídeo anterior aparcamos en batería que no sobresalían nada. En el vídeo anterior en Lençóis. Nosotros nos quedamos en Lençóis en la entrada del Parque Muritiba. Por cierto, si a alguien le sirve la información. Y entrábamos justos. En el caso de que sea una furgo, una caravana un poquito más larga, ya tendría que aparcar en el otro sentido para no sobresalir a la carretera. Bueno, otra ventaja de la furgo pequeñita, que no es pequeñita, pero... Sí, así que estamos muy contentos con el tamaño, ese que elegimos y el que queríamos. Les dejé por acá el link del video, así que ya falta un minuto. Un minuto. Así que, mirá, justo Ignacio Ramos, saludamos y nos vamos. Que un fiel seguidor de Uruguay viviendo en España. Salud, Ángel y Rubén. Muy bueno lo visto de los ojos de agua. Esperando este nuevo vídeo, un gran abrazo y besos. Muchísimas gracias. 19:58 voy a por las palomitas, dice Héctor. Muchísimas gracias, abrazos, Ignacio. Un abrazo. Esperamos que te guste este nuevo vídeo también. Sí. Distinto y bueno, está lindo, esperamos. Un abrazo, Héctor, muchas gracias por conectar. No se olviden de dejarnos un comentario, por favor, debajo del vídeo, del directo, si quieren, nos va bien también. Pero del vídeo. Pero especialmente del vídeo de la Chapada, aunque hablemos por el chat, dejar los comentarios debajo del vídeo nos ayuda un montón con el algoritmo. ¿Vale? Sí, comentar, compartir si quieren, el me gusta, como siempre un me gusta. Pero bueno, ya saben que todo eso es gratis y si quieren ayudar, nos ayudan. Así que nos vemos por ahí en el chat ahora. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.